Me llamo Lisa, soy una chica de Nueva York, y tengo una historia de infidelidad que los va a dejar en shock. Desde siempre tuve una fantasía oculta, estar con un hombre mayor, alguien con sabiduría y experiencia. Y créanme, el destino tiene maneras muy peculiares de hacer realidad nuestros deseos más intensos. Hace algunos meses conocí a mi pareja, Matt. Es un chico encantador, lleno de vitalidad y con una sonrisa capaz de derretir corazones. Nos cruzamos en una fiesta, y desde el primer momento sentí una conexión única. Me conquistó con su humor y esa chispa tan natural que lo hace especial. Y claro, ¿quién podría decirle que no a esos ojos verdes tan intensos, que parecieran mirar directo al alma? Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. Cuando Matt me presentó a su familia, me di cuenta de que tenía un suegro bastante atractivo. Sí. Lo has oído bien. No solo conseguía un novio genial, sino que también me topé con su papá. John, un hombre atractivo y de más edad. No puedo negar que en cuanto lo vi, algo dentro de mí se encendió. Tiene un porte distinguido, esa barba perfectamente arreglada y una mirada que transmite seguridad total. Siempre va vestido con una elegancia sobria pero con un toque actual. Sus manos, grandes y firmes, parecen tener el poder de hacer cosas increíbles. Y esa sonrisa, te hace desear ser la única razón por la que aparece en su rostro. No pude evitar sentir que el destino estaba jugando conmigo. Aquí estaba yo, con mi fantasía de estar con un hombre mayor, y el universo parecía estar diciendo, Lisa, aquí está tu oportunidad. Mi mente comenzó a imaginar todo tipo de escenarios prohibidos y emocionantes. Cada vez que nos reuníamos como familia, no podía evitar buscar esos momentos fugaces, de conexión entre John y yo. Un roce de manos accidental, una mirada llena de intensidad. Eran pequeños destellos de una chispa que parecía arder entre nosotros. Pero, por supuesto, no podía dejar que nadie supiera lo que pasaba por mi mente. La tensión entre nosotros se volvió casi imposible de soportar el día que nos quedamos a solas. Estábamos en el jardín, bajo el cálido sol de la tarde, cuando nuestras miradas se cruzaron y algo cambió en el ambiente. Fue un instante tan mágico como provocador. Sabía perfectamente que estaba a punto de cruzar un límite delicado, pero el deseo era tan fuerte que simplemente no pude contenerme. Fue en ese momento en que supe que había traspasado el punto de no retorno. Y así comienza mi historia de infidelidad con mi suegro. Un día, mi novio, Matt, organizó una reunión familiar en su casa. Era una ocasión perfecta para que todos nos conociéramos mejor y fortaleciéramos esos lazos familiares. Pero lo que nunca imaginé fue que en medio de esa reunión, tendría un encuentro que despertaría mis deseos más prohibidos. Estaba en la cocina, charlando animadamente con los invitados, cuando sentí una presencia familiar detrás de mí. Me di la vuelta y ahí estaba él, mi suegro John, con una sonrisa cautivadora en su rostro. No pude evitar que mi corazón diera un vuelco en mi pecho. A medida que la tarde avanzaba, John y yo comenzamos a conversar en un rincón apartado de la casa. Descubrimos que teníamos intereses en común, desde la música hasta los viajes. Cada palabra que salía de su boca despertaba mi curiosidad y admiración. Me encantaba la forma en que compartía sus experiencias con entusiasmo y sabiduría. Pero lo que de verdad me sacudió fue la forma en que me miraba cuando pensaba que no lo veía, cada vez que me agachaba para recoger algo, o cuando me daba la vuelta de espaldas. Podía sentir sus miradas ardientes sobre mí. Su mirada parecía recorrer cada centímetro de mi cuerpo, llenándome de un deseo incontrolable. El coqueteo sutil entre nosotros se intensificaba con cada interacción. Nuestras conversaciones se volvieron cada vez más cargadas de insinuaciones y dobles sentidos. Era como si estuviéramos creando nuestro propio lenguaje secreto, solo entendido por nosotros dos. Cada vez que nuestras manos se rozaban accidentalmente, una corriente eléctrica recorría mi piel, dejándome con ganas de más. Aunque sabía que esto estaba mal, no podía resistirme a la tentación. El deseo de estar con un hombre mayor se había vuelto una obsesión, y John parecía estar dispuesto a hacer realidad mis fantasías.
El peligro y la adrenalina se mezclaban en una combinación explosiva. Después de ese encuentro casual en la reunión familiar, algo cambió entre John y yo. La atracción que siempre estuvo presente. Ahora se volvía más evidente. Más intensa. Era como si ambos supiéramos que estábamos jugando con fuego, pero ninguno de los dos quería alejarse de ese calor prohibido. La tensión entre nosotros se volvió un infierno. Cada vez que nos encontrábamos, nuestros cuerpos se acercaban de forma sutil, rozando la línea de lo permitido. El simple contacto de nuestras manos era suficiente para encender la chispa de la pasión que ardía dentro de nosotros. Pero no solo era en persona donde se desarrollaba nuestro coqueteo. Comenzamos a intercambiar mensajes en secreto, llenos de insinuaciones y dobles sentidos. Cada palabra escrita era un juego de seducción, una forma de mantener viva la llama que nos consumía. Nos adentrábamos en un terreno peligroso, pero la emoción que sentíamos era adictiva. En las reuniones familiares, John aprovechaba cada oportunidad para mirarme. Sus ojos ardientes recorrían cada centímetro de mi cuerpo, enviando escalofríos de deseo por mi espalda. A veces, sus miradas eran tan intensas que me dejaban sin aliento. Y yo, por mi parte, no podía evitar devolverle la mirada, con una sonrisa sugerente que gritaba mi complicidad. A medida que el juego de la seducción se intensificaba, la tensión se volvía insoportable. Cada vez que nuestras miradas se encontraban, podía sentir la electricidad en el aire. Nuestros cuerpos anhelaban un encuentro más íntimo, pero la situación nos obligaba a ser pacientes, y a seguir alimentando esa llama sin dejar que se consumiera. A medida que pasaban los días, nuestras conversaciones se volvieron más atrevidas. Compartíamos secretos y fantasías, creando un mundo paralelo, donde solo existíamos John y yo. Nos atrevíamos a explorar los límites de lo que era aceptable, desafiando a la moralidad y a nuestras propias barreras emocionales. Las miradas cargadas de intención y los mensajes sutiles se convirtieron en nuestro lenguaje secreto, lejos de ojos curiosos. Cada palabra escrita era como un susurro cómplice, una invitación velada al deseo y al placer sin límites. A veces, bastaba con una simple mirada para saber exactamente lo que el otro anhelaba. El deseo que sentía por John comenzó a enloquecerme por completo. Las noches se llenaban de pensamientos y fantasías que no podía controlar. Anhelaba el tacto de sus manos, el roce de sus labios, la pasión desenfrenada que solo él podía despertar en mí. Cada encuentro familiar se convertía en una prueba para resistir la tentación. Un día, el destino jugó a nuestro favor. Todos se habían marchado de la casa de Matt, y solo quedábamos John y yo. La adrenalina me recorría de pies a cabeza al saber que estábamos solos, a punto de romper la barrera entre lo real y lo que hasta entonces solo había vivido en nuestras fantasías. La tensión en el aire era palpable. Cada mirada, cada palabra, estaba cargada de un deseo prohibido que nos consumía. Nos acercamos lentamente, como imanes irresistibles, hasta que nuestras miradas se encontraron en un estallido de pasión contenida. Sin necesidad de palabras, nos dejamos arrastrar por esa necesidad intensa que nos devoraba por dentro. Nuestros labios se fundieron en un beso cargado de fuego y deseo, liberando toda la pasión que habíamos contenido durante tanto tiempo. Era como si el mundo se desvaneciera a nuestro alrededor, dejándonos solos para entregarnos al deseo que nos había conectado desde el principio. Mis manos temblaban, mientras acariciaban su barba bien cuidada y se deslizaban por su pecho. Sentir su cuerpo robusto y masculino contra el mío era una experiencia intoxicante. Cada caricia encendía una chispa de placer, alimentando el fuego que nos consumía. Sin poder contenernos más, nos adentramos en la cocina, donde el aroma de la cena que preparaba para esa noche flotaba en el aire. El ambiente estaba cargado de una electricidad intensa y peligrosa. Sabíamos que estábamos desafiando todas las normas y convenciones, pero eso solo aumentaba nuestra excitación. Nos entregamos al deseo sin límites. Cada beso, cada roce, me llenaba de sensaciones. Mis manos se deslizaron bajo su camisa,
explorando cada músculo definido, mientras sus labios recorrían mi cuello, enviándome escalofríos de placer. Era un éxtasis prohibido y delicioso. Apoyada sobre la mesa, me entregué a él por completo. Sentí su cuerpo presionando contra el mío, la necesidad urgente que nos consumía. El sonido de nuestros susurros y suspiros llenaba el espacio, mezclándose con el aroma tentador de la comida que se cocinaba para esa noche. La cocina se convirtió en nuestro santuario secreto, donde los gemidos de placer se mezclaban con el sabor salado de la transgresión. Cada movimiento, cada instante, se volvía una danza apasionada y desenfrenada. Nos entregamos al placer sin restricciones, explorando el deseo que había estado latente entre nosotros. El tiempo se detuvo en aquel momento, mientras nos perdíamos en una experiencia sensual y emocionante. Cada roce, cada caricia nos recordaba la intensidad de nuestra conexión. Era como si el universo hubiera conspirado para unirnos en ese instante, para hacernos olvidar todo lo que no fuera el éxtasis que nos embriagaba. Cuando finalmente el clímax nos envolvió, fue como una explosión de emociones que nos dejó sin aliento. Nos miramos con esa complicidad silenciosa, sabiendo que habíamos cruzado un umbral del que no había retorno. Aquel primer encuentro dejó marcas profundas, imposibles de borrar, y ambos sabíamos que no sería el único. Tras nuestro momento de pasión en la cocina, John y yo nos apresuramos a cambiarnos antes de que la familia regresara con las compras. Mientras me vestía, una mezcla de adrenalina y nervios se apoderaba de mí, intentando borrar cualquier rastro de lo que acababa de ocurrir. Cuando todos volvieron, nos sentamos en la mesa como si nada hubiera pasado. Pero nuestras miradas cómplices nos traicionaban. Cada vez que nuestros ojos se cruzaban, un acuerdo tácito se sellaba entre nosotros, recordándonos el deseo compartido en secreto. A pesar de nuestros esfuerzos por actuar con normalidad, el aire estaba cargado de una gran tensión. Las conversaciones familiares transcurrían alrededor de nosotros. Pero mi mente solo podía pensar en el deseo que ardía bajo la superficie. Cada momento compartido en la mesa se volvía una prueba de nuestra capacidad para ocultar nuestras emociones. La cena avanzaba sin contratiempos, pero la sensación de falsedad se arrastraba en cada sonrisa y cada palabra pronunciada. No podía evitar sentirme como una impostora. Como si estuviera traicionando a Mar y a toda su familia. La culpa y el conflicto emocional se agolpaban en mi pecho, amenazando con estallar en cualquier momento. Y mientras nos esforzábamos por mantener las apariencias, nuestras miradas cómplices no paraban. Cada vez que nuestros ojos se encontraban, el fuego del deseo se avivaba. Era como si el mundo desapareciera a nuestro alrededor, dejándonos atrapados en una conexión que no podíamos romper. Después de esa noche, llena de miradas cómplices, me encontraba en medio de emociones y deseos. Había cumplido mi fantasía de estar con un hombre mayor, y déjenme decirles, fue increíblemente ardiente y deseoso. Cada encuentro con John era una experiencia que me dejaba sin aliento. Nos adentrábamos en un mundo donde solo existíamos él y yo, donde nuestras pasiones se entrelazaban en una danza desenfrenada. La forma en que me tocaba, la manera en que me besaba, me transportaba a un éxtasis que nunca había experimentado antes. Y lo mejor de todo era que nadie sospechaba nada. Nos movíamos en las sombras, ocultando nuestro secreto, mientras seguimos actuando como una familia feliz ante los demás. Mantuvimos las apariencias, y nos aseguramos de que nadie sospechara la pasión prohibida que nos consumía. Los días posteriores se llenaron de encuentros ardientes y mensajes secretos. Cada momento a solas era una oportunidad para explorar nuestros cuerpos y dejarnos llevar por el deseo incontenible. Nos entregábamos el uno al otro sin restricciones, dejando que nuestras fantasías más salvajes se hicieran realidad. Las experiencias con John se convirtieron en algunas de las mejores que había tenido en mi vida. Cada vez que nos encontrábamos, me sentía viva y libre. Era como si hubiera descubierto una parte de mí misma que siempre había estado esperando ser liberada. El deseo de estar con un hombre mayor había cobrado vida,
y estaba dispuesta a disfrutarlo al máximo. Después de vivir experiencias apasionadas con John, no podía evitar compararlo con Matt, mi novio. A medida que pasaba el tiempo, mi deseo por mi suegro comenzó a superar todo lo que sentía por Matt. Me encontraba en un dilema, atrapada entre la lujuria y la lealtad. John se había convertido en un amante que superaba mis expectativas más salvajes. Su experiencia y su pasión me llevaban a lugares que nunca antes había explorado. Cada encuentro con él era una tormenta de sensaciones y placer desenfrenado. No podía evitar pensar en él en cada momento, deseando que estuviera a mi lado en lugar de Matt. La verdad es que mi relación con Matt comenzó a sentirse monótona, en comparación con la pasión que compartía con John. Cada vez que estaba con Matt, mi mente divagaba hacia las experiencias excitantes que vivía a escondidas con su padre. Me sentía atrapada en este mundo de engaños y mentiras. La mentira comenzó a consumirme, llenando mi corazón de culpa y confusión. Me preguntaba cómo había llegado a este punto, cómo había dejado que mis deseos más oscuros me llevaran por un camino tan peligroso. Sabía que estaba traicionando a Matt, y que tarde o temprano, las consecuencias se harían presentes. A medida que mi relación con John se intensificaba, la distancia con Matt se volvía más evidente. Ya no encontraba la misma conexión emocional con él, y nuestros encuentros íntimos se volvieron vacíos y sin pasión. Me sentía atrapada en una relación que ya no me satisfacía, anhelando los momentos de pasión prohibida con John. Cada vez que veía a John, el deseo se apoderaba de mí. Su presencia me envolvía en una atmósfera de excitación y tentación. Sus ojos ardientes me llamaban, y no podía resistir la atracción magnética que existía entre nosotros. Mi corazón latía más rápido cuando estábamos cerca, y mis pensamientos se nublaban con la fantasía de estar a solas con él una vez más. Después de mucho reflexionar, finalmente tomé la decisión de terminar con Matt, mi novio. Puse de excusa que no tenía tiempo suficiente debido a mis compromisos universitarios. Pero en realidad, ya no sentía nada por él. Nuestra relación había perdido su chispa. Y era evidente que nuestros caminos se habían separado. Fue un momento difícil, pero sabía que era lo correcto. Matt merecía a alguien que pudiera darle el amor y la atención que yo ya no podía ofrecerle. Terminar nuestra relación fue doloroso. Pero sabía que era necesario para que ambos pudiéramos encontrar nuestro propio camino. Después de que le dijera a Matt mi decisión de terminar nuestra relación, su reacción fue una mezcla de sorpresa y confusión. En sus ojos se reflejaba claramente el dolor que le causó la noticia, y me desgarraba verlo sufrir así. Intentó entender mis motivos, pero era evidente que jamás imaginó que nuestro amor tendría un final. Los días siguientes estuvieron marcados por un silencio tenso, incómodo. Evitábamos cruzarnos, como si el contacto visual pudiera abrir aún más las heridas. Ambos necesitábamos espacio para digerir lo ocurrido, para dejar que el tiempo hiciera su trabajo y curara lo que la despedida había roto. Aunque estaba convencida de que había hecho lo correcto, no podía ignorar el nudo en el pecho, al saber cuánto lastimé a alguien que había significado tanto para mí. Han pasado 4 meses desde que corté con Matt, y aunque esa parte de mi vida ha quedado atrás, los encuentros con mi suegro continúan. Nuestra pasión no se ha apagado, por el contrario. Ha crecido y se ha vuelto aún más intensa. Los momentos que compartimos en secreto me hacen sentir viva y deseada, de una manera que nunca antes había experimentado. Aunque soy consciente de que lo nuestro está lleno de riesgos y complicaciones, no puedo evitar rendirme ante la emoción y el deseo que John despierta en mí. Cada encuentro con él es como una bocanada de aire nuevo, una escapatoria momentánea de la realidad, en la que me sumerjo sin pensarlo 2 veces. Aún así, también entiendo perfectamente las consecuencias que esto podría acarrear. No puedo hacer a un lado el daño que podría causarle a Mar y a su familia, ni ignorar que lo que vivimos es, al final, un secreto oculto a plena vista. Quizás, en otro momento, cuando el tiempo haya pasado y las aguas se calmen, regrese para contar cómo continúa esta historia. Por ahora, gracias por permitirme compartir mi confesión.